te vamos a contar cuáles fueron las 4 huelgas más importantes de la historia argentina antes de la llegada del peronismo al poder. ¿Pero por qué vamos a hablar de esto? El discurso oficial peronista siempre ocultó la tradición obrera combativa anterior a 1945 para darle más mística a la construcción de su propio movimiento político. Pero como veremos, nuevamente la historia es otra. La primera huelga general fue en 1902. Comenzó con una serie de paros por sector y manifestaciones callejeras, acciones que ya eran comunes a fines del siglo XIX. Ese año se formaron las primeras federaciones. Agrupaban, según el oficio, a los trabajadores que eran en su mayoría anarquistas y socialistas, ideas que habían traído desde Europa los obreros inmigrantes. Todos reclamaban trabajar 8 horas cuando las jornadas eran de 12. Además, pedían aumentos de los miserables sueldos que ganaban y mejores condiciones de trabajo. Los primeros en llamar a la huelga fueron los panaderos. El gobierno del oligarca y genocida Julio Argentino Roca respondió reprimiendo y mandando rompehuelgas. Frente a esto, los trabajadores portuarios se solidarizaron y pararon el puerto de Buenos Aires, que en ese momento era el centro de la economía nacional. Y le siguieron luego los otros gremios que llamaron también a paros. Finalmente, la recién creada Federación Obrera Argentina, que en ese momento estaba dirigida por los anarquistas, llamó una huelga general para el 20 de noviembre. Si al día siguiente eran 20.000 los huelguistas, el cuarto día de paro logró juntar a más de 70.000 personas. ¿Se imaginan el fuerte impacto que esto generó en las clases dominantes? Se sentían amenazadas con perder su poder. Un testigo de la huelga contó que en los barrios ricos el pánico era generalizado porque corrían rumores de que más de 30.000 obreros de los barrios de La Boca y Barracas ocuparían la ciudad. El gobierno acusó de agitadores extranjeros a los dirigentes del movimiento y sancionó la ley de residencia para que pudieran ser deportados sin juicio previo. Querían disciplinar al movimiento insurgente usando por un lado la fuerza, pero también incorporando la famosa cuestión social, que sería algo así como darle algunas concesiones a los trabajadores a cambio de que nunca más hagan una huelga. Pero la verdad es que les salió bastante mal. El 1 de mayo de 1909 comenzó la segunda gran huelga de la que vamos a hablar, conocida como la Semana Roja. Ese día amaneció paralizada la ciudad por la huelga de los transportistas, mientras que 2 actos, uno organizado por los socialistas y el otro por los anarquistas, recordaron a los mártires de Chicago. El segundo se hizo en la actual Plaza Congreso y fue salvajemente reprimida por la policía del más odiado de todos los comisarios, Ramón Falcón. Dispararon a la multitud y dejaron 8 muertos y más de 100 heridos. Inmediatamente, la Fora Anarquista y la UGT de los socialistas y sindicalistas declararon la huelga por tiempo indeterminado. Y las protestas se expandieron a ciudades como Rosario y también llegaron hasta Montevideo y Río de Janeiro. El presidente Figueroa Alcorta y la oligarquía felicitaron y homenajearon a Falcón mientras se detenían obreros, clausuraban locales partidarios y periódicos de izquierda. Y hasta llegaron a reprimir al cortejo fúnebre de los muertos del 1 de mayo, que llegó a reunir a más de 300.000 personas. Pero no pudieron frenar ni los mitines ni el aumento de los enfrentamientos armados entre los trabajadores y las fuerzas militares. Así que por primera vez los representantes del gobierno debieron sentarse a negociar con los dirigentes sindicales y ceder a varios de los reclamos. Incluso reabrir los locales, liberar a los presos y, por supuesto, los reclamos salariales. 10 años más tarde llegamos a la tercera y posiblemente más conocida de las 4, que es la huelga de la Semana Trágica. En esa época ya no gobernaba el régimen oligárquico y el presidente era Hipólito Yrigoyen de la Unión Cívica Radical. Sí, el mismo partido centenario que hoy forma parte de la coalición del gobierno de Macri y que siempre, pero siempre pateó en contra del movimiento obrero. El conflicto se inició en los talleres Bacena, que en ese momento era una de las fábricas metalúrgicas más importantes. El 7 de enero de 1919, los obreros y sus familias fueron atacados a los tiros por rompehuelgas y por la policía, dejando varios muertos como resultado. Reclamaban trabajar 8 horas en lugar de 11, mejores salarios y la reincorporación de los trabajadores despedidos por persecución gremial. Los hijos de los ricos, junto a militares y policías, formaron bandas armadas y atacaron el cortejo fúnebre, dejando decenas de muertos. La situación realmente se recrudeció.
surgieron piquetes y movilizaciones por toda la ciudad, actos espontáneos en los barrios, barricadas alrededor de las fábricas con obreros armados y muestras de solidaridad que se dieron en distintas provincias. Se sentía en el aire el fantasma de la Revolución Rusa, que había triunfado en Europa hacía más de un año. Esta huelga tuvo elementos semi-insurreccionales, porque surgieron movilizaciones masivas, hubo enfrentamientos con las fuerzas represivas, un grado importante de espontaneidad y de solidaridad de clase, e incluso se dieron los primeros pasos para una autodefensa obrera. La empresa tuvo que ceder a todos los reclamos obreros. Aunque al principio los trabajadores superaron a las direcciones sindicales, las federaciones obreras trataron de imponer su línea política. La Fora Noveno Congreso, que era la de los socialistas y sindicalistas, desde el principio quiso limitar la huelga y negociar con el Estado. La Fora Quinto Congreso, que era la de los anarquistas, planteó más bien una política de huelga indefinida sin una salida clara. Finalmente, el conflicto fue desinflándose y los metalúrgicos volvieron a su trabajo luego de una semanita bastante convulsionada. Esta es mi favorita, porque desafió al orden social de tal forma que años después tuvo que llegar el peronismo para contener la poderosa fuerza que representaron estos mismos trabajadores. Estamos hablando de la huelga del 7 y 8 de enero de 1936. A la cabeza del movimiento estaban los trabajadores de la construcción, quienes iniciaron una lucha durísima en octubre de 1935 y duró más de 100 días. Para que tengan una idea de la magnitud, participó el 95% de los albañiles de todo el país. En la construcción, como en muchos de los gremios de la década del 30, se podía ver la emergencia de un nuevo proletariado industrial que combinaba, por un lado, la tradición de los viejos inmigrantes y por el otro, la vitalidad de los nuevos, muchos jóvenes que venían en su mayoría del campo. Los hacían trabajar entre 11 y 14 horas, no les reconocían su organización sindical ni tampoco tenían días de descanso. El comité de huelga organizó la lucha, donde el Partido Comunista tuvo un rol muy destacado. También se creó un comité de solidaridad formado por 68 gremios que estaba dirigido por el obrero trotskista Mateo Fossa, que venía de lograr un triunfo muy importante en la huelga de los madereros. La CGT, que en ese momento estaba disputada entre socialistas y sindicalistas, apoyaba de palabra, pero no participó en absolutamente nada, demostrando su crisis interna. Lo interesante de esta huelga es que, si bien comenzó por demandas económicas, se convirtió en una acción política de la clase obrera, con elementos semi-insurreccionales, también como habíamos visto en la Semana Trágica. Había piquetes y barricadas por doquier y se identificó a 15 barrios porteños como el Cinturón Rojo Obrero. Lo que pocos saben es el importante rol que jugaron las familias de los albañiles, particularmente las mujeres, que no solo organizaron un comité propio, sino que se enfrentaron a las fuerzas policiales junto a los hombres y fueron las encargadas de generar lazos con los comerciantes y con los vendedores de los barrios, que cerraron sus negocios para sumarse a la huelga. La huelga terminó con un acto en el Luna Park en el que participaron 30.000 obreros. A pesar de que los dirigentes del PC fueron detenidos y aumentó la persecución sindical, la huelga logró un triunfo histórico. Logró imponer todas sus demandas y la burguesía las tuvo que aceptar en su totalidad. Lograron el reconocimiento del sindicato por rama, una gran conquista obrera que no se la debemos a Perón. Recalculando, llegamos a dos conclusiones de conjunto. Primero, siempre, pero siempre los capitalistas atacaron el derecho a huelga y lo van a seguir haciendo, porque solo a través de ellas, los y las trabajadoras consiguen y defendieron siempre todas sus conquistas. Y además, si éstas se convierten en acciones políticas con una perspectiva estratégica, pueden sin duda hacer temblar el poder burgués. Cuando las huelgas son acompañadas de movilizaciones y de piquetes, estos deben ser defendidos ante cualquier avance represivo. En segundo lugar, aunque todas las huelgas fueron una amenaza para el orden burgués, ninguna llegó a plantearse la cuestión del poder, y esto se debe principalmente al rol que tuvieron las direcciones del movimiento obrero en cada momento. Los anarquistas, por ejemplo, negaban la necesidad de que los trabajadores construyan su propio Estado luego de derrotar al de los capitalistas. Y los socialistas, que siempre fueron parlamentaristas,
Pretendían reformar el Estado desde adentro. Y los sindicalistas siempre separaron la lucha política de la lucha sindical. Más tarde, los comunistas, justamente en 1936, festejaron el 1 de mayo con los radicales y con los demócratas progresistas, demostrando que ninguno apostó realmente a la construcción de un partido revolucionario, negándose a que los trabajadores tengan una herramienta política propia independiente de cualquier variante patronal. Por estas razones, el peronismo cooptó después a las direcciones sindicales con una política de conciliación de clases. Es muy bueno recordar estas experiencias de autoorganización de la clase obrera y retomar lo mejor de sus tradiciones. Si te interesaron estas huelgas y querés conocer más, te recomendamos el libro 100 años de historia obrera en la Argentina, de 1870 a 1969, de Ediciones IPS.